Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Avanzamos en esta semana y para hoy tenemos pautados estudiar junto a nosotros el Señor del Sábado. Una expresión del cual ya en la parte introductoria, la lección número 3, estuvimos dando algunas pinceladas, pero que hoy, por la gracia de Cristo, si el Señor lo permite, estaremos ampliando el concepto del Señor del día del sábado. Por supuesto, aquí en cabina me place saludar al gran amigo, al hermano, el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, le saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Shalom, Pastor Scroggins. Amén. Para usted y para su esposa Raquel de Scroggins. Desearle el bienestar, la paz en el Señor. Yo creo que no puede ser menos que un deseo de una persona que también desea que usted prospere en todo y que siga adelante en el nombre del Señor. Agarramos ese saludo y lo disfrutamos porque sé que viene de un corazón sincero, un gran amigo, un hermano, y ojalá que podamos seguir creciendo juntos como familia. Usted con su familia, mi esposa y este servidor como familia, pues esa es la idea, de que sigamos creciendo cada día más. Estas lecciones nos están permitiendo explorar cada día más esa dimensión, porque el crecimiento que Dios quiere que tengamos de manera integral, paso a paso, día tras día, punto a punto, minuto a minuto, se cumple en el nombre del Señor. Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. Vamos a orar. Perfecto. Amado Salvador, Dios de bondad, Padre de misericordias, muchas gracias. En este momento queremos invocar tu nombre para agradecerte y para rogarte que continúe dirigiendo nuestros pasos. Y al abrir este tiempo de estudio, queremos que tengas la preeminencia al iluminar nuestras mentes para entenderlo, guardarlo y poner por obra el precepto, el mandamiento, las enseñanzas que tienes para nosotros hoy. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor Machuca, vamos a entrar en un tema muy importante. De entrada, si usted fuera tan amable y pudiese ponernos en contacto con las Sagradas Escrituras en Marcos 2, 23 y 24, para que estemos viendo un perfil de lo que vamos a estudiar en cuanto al Señor del Sábado. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 2, 23 al 24. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? De verdad que esto sirve como de fundamento para nosotros expresar algunas ideas. Si usted pasaba por un sembrado en un día cualesquiera y los propietarios de ese sembrado, de esa finca, lo veían usted recogiendo espigas para alimentarse, pues no había ningún tipo de problema. Pero los escribas y los fariseos decían que en día sábado no se podían realizar esas actividades normales. Yo quisiera, pastor, compartir con usted y los amigos oyentes algunas ideas generales sobre la creencia de los judíos, y siempre que me toca hablar de este tema me gusta hacer referencia, y lo voy a repetir porque estamos seguros que son personas nuevas siempre que se integran a este estudio. Usted recordará, pastor, que para los judíos era muy interesante hacer el bien, porque ellos decían no hacer el bien era lo mismo que lastimar. Es decir, si usted veía alguna necesidad y podía hacer el bien y no lo hacía, usted estaba lastimando a esa persona. Ellos decían que descuidar la vida era para ellos quitarla. Pastor Machuca está enfermo, yo sé que está muy enfermo y yo puedo
hacer todo lo posible para ayudarlo y no lo hago, pues estoy quitando la vida del pastor Machuca. Jesús tuvo que decirle en una ocasión a los discípulos y a sus seguidores que debían favorecer a un animal que caía en un hoyo. Entonces ellos decían, favorecer a un animal era favorecer al dueño. Y un punto muy importante, atención a esto, decían también que las enfermedades crónicas se podían curar después que pasaba el día sábado. ¿Les recuerda esto, pastor, algo que ya hemos estudiado? Miren, realmente mientras usted dice o habla y presenta esas puntualizaciones, recuerdo que el listado de las cosas que estaban escritas para hacerse o no en sábado, además de las 39 formas de trabajo que durante el sábado no se podían hacer, incluía por lo menos la distancia que se podía caminar. Incluía por lo menos el tipo de milagro que se podía hacer o se podía recibir como parte que viene de Dios, porque si transgrede el sábado según esa norma, entonces tampoco podemos decir que viene en nombre de Dios, porque está contrariando directamente el mandamiento. Pero hay otras cosas todavía, como por ejemplo, que la gallina ponga un huevo en sábado, si se podía comer o no. Mire a ver si tanto Gilier, lo que eran de la escuela de Gilier o de Chamay, que son escuelas de interpretaciones y orientaciones para tanto la Mishnah o la ley directamente, te podían decir, bueno, vamos a ver si esa gallina es ponedora, podría entonces tomarse en cuenta que ese tipo de huevo no se podía comer en sábado. O por lo menos, si no es ponedora, sino que es comedora y puso ese huevo, ya por lo menos no se le podía atribuir. Porque esa gallina estaba siendo educada para comer. Para comer, no para ser ponedora. Si esa gallina ponía el huevo en día sábado, pues había que analizarlo. Mire, si eras sanado en sábado, no te permite llevar la camilla. Bueno, por el tema de que hay un esfuerzo de la distancia que tiene que recorrer para ello. Mire, usted recordará mientras estamos estudiando y cuando le estaba puntualizando sobre las enfermedades crónicas se podían curar después del sábado, usted recordará que estudiamos que mucha gente en Judea o en Capernaum o en esos lugares donde Jesús realizaba un ministerio de amor en torno a favor de la gente, y hablamos en una oportunidad de que muchas personas le llevaron a Jesús un grupo bien grande de enfermos para que lo curara, pero después que el sol se ocultó porque era día sábado. En relación a lo que usted está puntualizando, ciertamente ellos decían que cargar una camilla en el día de reposo era pecado, pero hay un sinnúmero de contradicciones. El enfermo lo podían llevar en camillas a cualquier lugar en día sábado. Pero él no podía. Pero si lo curaban y agarraba y cargara su camilla, le era pecado. Hacer lodo en día sábado le era pecado. ¿Por qué? Porque ellos decían que estaban trabajando. Mezclar el lodo, accionar en ese lodo, le era pecado, no se podía hacer. Y bien, como usted puntualizaba, esas escuelas tan especiales que se encargaban de algunas cosas sumamente insignificantes. Le pongo un caso. Nosotros si viviéramos en tiempos de los escribas y los fariseos, no habríamos tenido ningún problema mirarnos en un espejo porque estamos llenos de canas. Pero una gente joven que se aventuraba a mirarse en un espejo en día sábado y veía que le estaba saliendo una cana y sacaba esa cana, decían que era pecado porque se ajustaba a la ley de la siembra y la cosecha. El cuerpo normalmente siembra y cuando usted la saca está cosechando, y entonces no podía hacerlo. Le digo otra más. Bueno, caminar más de 900 metros en sábado era pecado también. Bueno, y sin embargo, los escribas y los fariseos caminaban más de lo que estipulaban ellos mismos en su ley, observando y pendenciando lo que Jesús estaba haciendo en día sábado para acusarle. Le pongo otro caso. En tiempos bíblicos, para la observancia perfecta del día sábado, si usted estaba en su casa y se estaba quemando, a usted la ley que decían los escribas y los fariseos le permitían sacar una muda de ropa, no más de una. Si sacaba 2 mudas de ropa para que no se quemaran y usted poder vestirse, ya estaba pecando. Pero decían ellos, si un gentil viene cruzando por ahí,
y el gentil desea entrar y sacar toda la muda de ropa que quiera, pues ahí no hay problema, porque quien está sacando esa ropa es un gentil. El gentil era considerado como un perro, como un animal, no tenía valor, y entonces ellos permitían que los gentiles hicieran algunas cosas que ellos mismos no podían o no debían hacer, porque las leyes ceremoniales o las leyes que se habían inventado se lo impedían. ¿Cree usted que todas estas cosas iba a pasar sin que Jesús estuviera chocando con estas personas, pastor? Negativo, nunca jamás, como diría alguien usando esas expresiones, porque lo que estamos viendo en este episodio, en lo que Marcos nos está relatando, dice que aconteció mientras se declara lo que Marcos, o por lo menos mientras analizamos lo que Marcos escribió. Es probable que este episodio haya acaecido un sábado de la primavera, específicamente entre mayo y junio. Cuando nosotros vemos que dice que los discípulos pasaron por los sembrados, es bueno que usted entienda que los discípulos no caminaban entre los cereales pisoteándolo, sino que cruzaban por una senda que permitía que se pudiesen desplazar de un lugar a otro en el campo, o en el campus, en el sembrado, para que así se evite pisotear o dañar la cosecha. Además, la puntualización que se hace de que es un día sábado, sin duda alguna, los fariseos no objetaron, pastor y amigos, lo relacionado a la distancia. Pareciera que no se refiere directamente a la distancia como una transgresión, debido a que no fue más de lo reglamentarizado. En este caso tenemos que ver que ellos estaban muy pendientes de cada paso, cada cosa que hacían, que podía ser contrario o no a las leyes, normas y tradiciones de ellos. Y de manera muy específica lo relacionado con el sábado, porque la distancia requerida para decir que es pecado o no eran 900 metros de un lugar a otro, dependiendo de la escuela que se seguía. Es que ni siquiera tuvieron en cuenta de que estaban en una propiedad ajena y que tomaron quizás el fruto que no le pertenece para acusarlo, porque también había leyes que decían que cuando se presentaban emergencias, si usted tenía necesidad, usted podía tomar de esas espigas y comer algo, pero como se produjo en día sábado, entonces sí hay problema. Recuerde que cuando estamos haciendo mención que esos judíos debieron interpretar que esos muchachos que iban cruzando por el sembradío junto con Jesús tenían hambre, tenían necesidades, hay una emergencia, eso era permitido. Sin embargo, ellos estaban más centrados en las leyes en forma exterior que ellos mismos se habían inventado con relación de la observancia del día sábado, que olvidaban la parte humana. Aunque usted estuvo puntualizando que habían 39 leyes que tenían que ver con el asunto del trabajo, permítame decirle, pastor, que ellos habían inventado, para tener una observancia del sábado excelente, más de 1500 leyes. ¿Usted se imagina? Más de 1500 leyes que ellos consideraban que podría dañar la observancia del día sábado. Pretendían que la gente, por eso Jesús dijo que han hecho del sábado una carga, que se han inventado leyes que ellos mismos nos pueden llevar. Entonces estamos puntualizando todas estas cosas para que nos demos cuenta que ciertamente el accionar de Cristo iba a producir contradicciones con ellos por sus tradiciones, pero no por lo que estipulaba el mismo mandamiento de la observancia del día sábado. Notamos a Jesús respondiendo directamente con una historia, haciendo referencia a David cuando comió los panes de la proposición, según lo registra el primer libro de Samuel en el capítulo 21, versículos 1 al 6. Allí los panes de la proposición eran reemplazados durante el sábado. Por lo tanto, el viaje de David pudo bien haber sido una huida de emergencia ese mismo día. Entonces, en lo que Jesús está haciendo, vemos una argumentación que era justificado que David y sus hombres comieran los panes de la proposición en sábado. Entonces estaba justificado que sus discípulos recogieran grano y comieran ese día.
Y no solamente de que comieran el pan en el día sábado, sino el pan sagrado. Ya. El pan del templo, que estaba dedicado solamente para los sacerdotes. Y entonces había una emergencia, tenían hambre y empezaron a comer de ese pan. Si eso es lo que ustedes andan buscando, pues David así lo hizo. Entonces, porque mis discípulos y dice Jesús y yo estamos caminando por este sembrado y los muchachos tienen hambre y empezaron a comer, ya ustedes lo quieren condenar por eso. Lo están condenando porque es en día sábado. Y el énfasis está en que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Entonces, es una disposición para la humanidad el que el hombre, la mujer en este tiempo, hoy en día, puedan apartar el tiempo sagrado para la adoración y el servicio de abnegación, de entrega, que representa a Dios y que es importante que lo tomemos en cuenta. La pregunta que nos hace el estudio hoy, ¿cómo ilustra esta historia el punto de que que el sábado fue hecho para la humanidad? ¿Cómo Jesús lo enfatiza entonces? Vamos a tratar de entenderlo de esa manera. Usted recuerda que cuando estábamos haciendo la parte introductoria de la lección número 3 que estamos estudiando en esta semana, yo le preguntaba, ¿el sábado tiene vida? ¿El sábado se puede mover? El sábado es inanimado porque el tiempo es inanimado. O sea, tú no le puedes aplicar al tiempo un verbo de acción vivo. Quien vive, que se mueve, que le tiene necesidades, que le da hambre, es al ser humano. Usted no se puede inventar un día, por eso dice, porque el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Usted no va a inventar un hombre para que adores el día sábado. Exactamente. El hombre se hace, Dios lo hace a su imagen y semejanza, y luego, conforme al relato bíblico, en los 3 primeros días Dios hizo un espacio, los 3 primeros días. Luego los otros días que vienen, completó 4, esos espacios. 5 y 6, lo que hace es que empieza a crear cosas para llenar esos espacios, y en el 7º día, ¿con qué se iba a llenar ese espacio? Bueno, con la presencia de Dios, e invita al ser humano para que se encuentre con el Señor en adoración en el día sábado. Por eso, Pastor Machuca, el sábado fue hecho por causa del hombre, para que en el día sábado el hombre entre en un estado de adoración con Dios, que pueda conversar con Dios, caminar con Dios y hacer las obras que Dios esperaba que se hicieran de adoración en ese día de reposo. Y esas obras incluyen, por supuesto, que la gente se alimente, que la gente haga obra de bien, que la gente predique el evangelio, que la gente entre en una relación estrecha con Dios, empiece a realizar las obras que Dios espera que se hagan en ese día de reposo. Fíjese en dónde va el comentario, hacia dónde nos dirigimos. No estamos hablando en relación con esta nueva controversia que Jesús tiene con los escribas, con los fariseos, porque se refiere a una obra que realizó o un milagro que realizó en sábado. Aquí el punto de cuestión no es el sábado, la controversia no es el sábado. Los dirigentes religiosos quieren acusar a Jesús si sana en sábado. Jesús no rehúye la confrontación con ellos, sin embargo establece un contraste entre hacer lo bueno y hacer lo malo, entre salvar la vida o quitarla. Por eso notamos entonces que la respuesta de Jesús es obvia. Es lícito hacer bien, es lícito salvar la vida, y mucho más con propiedad Jesús lo hace mucho más en sábado. ¿Me doy a entender? Nosotros no podemos negar un bien, un servicio hacia el prójimo que ayuda, porque querramos decir o enfatizar que hoy es sábado y que la gente se muere y que la gente entonces padezca tal o cual necesidad por nosotros no ayudarla. Ahora, como usted está puntualizando en esto, Marcos 3, del 1 al 6 dice que Jesús entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. O sea, ellos no están interesados en lo que van a aprender allí, sino en lo que Jesús va a hacer, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Ah? ¿Qué decíamos hace un ratito?
la mentalidad. Si usted puede hacer el bien y no lo hace, usted está dañando. ¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? Salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban porque sabía que en el trasfondo Jesús tenía la razón. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, dice, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y le extendió, y la mano fue restaurada, sana, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Aquí hay datos muy interesantes. Lo primero es que está en una sinagoga, hay un hombre con una mano seca. De hecho, cuando usted lee los evangelios, si no mal recuerdo, Lucas dice que era la mano derecha, y van dando algunos detalles. Por eso yo le digo, lean los evangelios para que se complementen. Puntualizaciones se puedan. Y mire lo que le dice. O sea, obviamente que Jesús tenía la intención de dar una lección. ¿Qué le dijo? Ponte en pie en medio de ellos, ahí en el medio. Es día sábado, entonces para que ustedes vean lo que voy a hacer, extiende tu mano, y le sanó en el día sábado. Y yo le pregunto, ¿esto podría considerarse como una enfermedad crónica o una enfermedad aguda que se produce en el momento? Bueno, es una enfermedad crónica. Crónica, eso es evidente por mucho tiempo. Entonces, ¿qué decían ellos? Que las enfermedades crónicas no se debían, ¿qué cosa? Sanar en día sábado. Entonces Jesús intencionalmente les sanó en el día sábado para que ellos entendieran que eso era una tontería lo que ellos estaban proponiendo a través de esas leyes. Lo mandó a poner de pie en medio de la sinagoga donde ellos estaban, y le dijo, extiende tu mano, y le sanó. Lo que Jesús le está diciendo, esas leyes que ustedes han propuesto lo que hacen es dañar al hombre. Hay una serie de contradicciones porque ustedes dicen que no hacer el bien es dañarlo. Y si Él está ahí y necesita un bien, entonces la obra de Dios no se detiene en día sábado para sanar a la gente. Este milagro que Jesús hizo enfureció grandemente a los dirigentes, tanto que procuraron matarlo. O sea, de inmediato esta desobediencia para ellos, según lo que Jesús estaba haciendo, merecía que este hombre hay que matarlo. Pero note usted la ironía que hay. Ellos radicalmente están buscando cómo se falla, cómo se transgrede el mandato según su tradición, sus reglas y normas. Sin embargo, esto Jesús lo hace en sábado, y ellos en el mismo sábado planifican y procuran matarle. Oye, pero no, eso es una ironía. Decían que Jesús tenía demonio porque curaba en sábado, y lo que está salvando vida. De hecho, cuando usted tenga tiempo en su casa, pastor, analícelo bien desde la óptica de los 3 evangelios. Aquí está diciendo Marco, y se cuida un poquito, dice que se reunieron con los herodianos, es decir, con la gente que no son, por ejemplo, directamente del pueblo, o que eran del pueblo pero que seguían a Herodes. Que era un tipo de guardia también que podía tener cierta autoridad para ejercer. Y con la gente del partido herodiano se reunían para confabular cómo podían matar a Jesucristo. Es decir, que todas las lógicas y los parámetros que ellos lo estaban violando ahí, lo que ellos proponían, porque no decían que los judíos no debían juntarse con los gentiles. No. Sin embargo, ellos se juntan con los herodianos, procuran matar a Cristo porque sencillamente hizo un milagro en el día sábado, señores. Por eso la mala interpretación de los judíos en torno a la observancia del sábado, y que muchas personas lo han venido repitiendo. Ya Jesús dice que el Hijo del Hombre es Señor aún del día sábado. Es decir, que las obras milagrosas y para curar, Jesús la podía hacer sin estar preguntándole a nadie, porque Él es el Señor del día sábado. Recuerden que ellos están interpretando que lo que Jesús está haciendo es no enseñar a sus discípulos a seguir la obediencia a las leyes y tradiciones o normas del Antiguo Testamento en relación con el sábado. Y por ende es una omisión, es una desobediencia al 4º mandamiento. Al ellos interpretarlo de esa manera, entonces vemos ahí que personalmente nosotros
no lo vamos a hacer así, porque Jesús siempre estuvo enfatizando la obediencia, los requerimientos a que se obedezca el decálogo o la ley de Moisés de una manera consciente y clara. Pero en repetidas veces vemos cómo la naturaleza de la vigencia de la ley de Dios como eterna fue hecha por Jesús, no con el criterio de omisión o de transgresión que ellos estaban buscando acusar a Jesús para justificar lo que ya ellos estaban buscando, quitar a Jesús del medio porque ya le era contrario en lo que se estaba presentando. Lo que estamos observando aquí es una perversión de la ley de Dios por parte de Satanás, utilizando a los religiosos, en este caso, los escribas y los fariseos. Quisiéramos finalizar con una declaración importantísima en esa dirección que hace Ellen White en el libro Deseado de todas las gentes, en la página número 250, inspirada por el poder del Espíritu Santo. En los días de Cristo, el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios, más bien que el carácter del amante Padre Celestial. Los rabinos representaban virtualmente a Dios como autor de leyes cuyo cumplimiento era imposible para los hombres. Era obra de Cristo disipar esos conceptos falsos, y por eso nosotros estamos aquí en la radio compartiendo con ustedes estas lecciones para que podamos entender que el sábado es un día de gozo, de alegría, de hacer el bien, de sanar a la gente, de hacer obra misionera, de trabajar a favor de los demás en un servicio abnegado que la gente pueda conocer de las bondades de Dios, y evitemos entonces mantener una actitud psicorrígida como la que tenían los escribas y los fariseos y esos maestros religiosos que impidieron que la gente de su tiempo pudiese ver la belleza de una linda observancia del día sábado. Pastor, llegamos al final, y si usted fuera tan amable entonces de dirigirnos en oración. Necesitamos pedirle a Dios que nos perdone y nos dirija. Y eso es importante hacerlo hoy para tener una observancia correcta y en equilibrio de sus mandatos. Oremos. Dios Todopoderoso, en este momento invocamos su nombre y decimos que la gloria, la honra y el poder usted lo tiene y lo merece por siempre. Sin embargo, en este momento la debilidad humana, el énfasis desmedido en la observancia incorrecta de tus mandatos hace que las personas asuman posiciones equivocadas. Ayúdanos, Señor, a estar en equilibrio, guiados por el Espíritu Santo, a amar y a servir de acuerdo a tu voluntad, cuando es posible, cuando se nos muestre la oportunidad y cuando nos mandes a hacerlo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.